A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Algunos artistas son como pararrayos, multiplicadores de todas las contradicciones de los tiempos que les toca vivir. Un caso de esos es el de un pintor conocido como Hilario Germán Edgar Degas, o simplemente Degas. Un mimado por la fortuna, pero que se lanzó al azaroso espacio del arte, donde no todos triunfan a pesar del talento. Degas, de familia de banqueros y de comerciantes de algodón, fue impulsado por su padre a estudiar Derecho. Pero, por suerte, Degas sospechó que en el mundo sobraban las leyes y faltaban las obras de arte. Entonces tomó el óleo y los pinceles, y aunque se inspiraba en los maestros del pasado, sus cuadros fueron modernistas. Degas tiene el mérito de haber perpetuado y dignificado lo intrascendente, unas carreras de caballos o cualquier intimidad de la vida teatral. No obstante, Degas, el mimado de la fortuna, enfrentó en sus años de adulto una economía precaria y tuvo que hacer lo que nunca quiso: vender sus cuadros. Esto y una progresiva pérdida de la visión lo convirtieron en huraño, arrogante y ultraconservador, pues llegó a afirmar que la clase trabajadora debería trabajar, no estudiar ni prepararse. Degas, el hombre que marcó una vida con su arte y su talento, había nacido un día como hoy, 19 de julio de 1834, y los pintores y los amantes del arte prefieren recordarlo como lo mejor que pudo ser y hacer, como un maestro de la pintura. Las principales noticias del día. Titulares. Se convoca a sesión para designar a las nuevas autoridades de la Asamblea. Con 4 acuerdos cierra la mesa de diálogo que abordaba pedidos para la banca pública y privada. Jorge Yunda debe esperar para conocer si se mantiene o pierden sus derechos políticos. La identificación de los reos asesinados en la cárcel de Santo Domingo de los Colorados llevará días. En el segmento de opinión, estamos en guerra, queramos o no. En política internacional, racismo andino. Los editoriales serán de Simón Espinosa, La dignidad humana, Talía Flores, La alcaldía de Quito despierta pasiones, todos quieren ser candidatos. Noticias del día. Se convoca a sesión para designar a las nuevas autoridades de la Asamblea. Desde el jueves 14 de julio del 2022, las 2 vicepresidencias de la Asamblea Nacional están vacantes. Esto por la decisión de los bloques de la Unión por la Esperanza UNES, del Partido Social Cristiano y de un grupo de disidentes de Pachacutic y de la Izquierda Democrática de remover a Yesenia Guamaní. La silla de la primera vicepresidencia era de Virgilio Saquicela de Pachacutic, pero al asumir la presidencia del Legislativo en reemplazo de Guadalupe Llori, destituida el 30 de mayo por presunto incumplimiento de funciones en su gestión, también quedó vacía. Ahora las bancadas de la nueva mayoría se disputan esas designaciones. Los disidentes de la Izquierda Democrática aspiran a un puesto en una de las vicepresidencias con Joana Moreira a la cabeza. Por otro lado, los disidentes de Pachacutic, aliados del correísmo, también pugnan por uno de estos cargos. Su carta para esta plaza es Mireya Pazmiño. UNES también aspira a ocupar la primera vicepresidencia. De ese espacio se apelará a las candidaturas de Marcela Holguín, Esther Cuesta y Sofía Espín. Por lo pronto, este es uno de los escenarios que analiza este sector político con proyección a la próxima sesión del Pleno de la Asamblea convocada para las 9:30 del jueves 21 de julio.
Con 4 acuerdos cierra la mesa de diálogo que abordaba pedidos para la banca pública y privada. Tras 4 reuniones y 4 acuerdos, el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, cerraron la mesa de diálogo que abordaba pedidos para la banca pública y la banca privada. La mesa de banca pública y privada es una de las mesas temáticas acordadas para dar solución a los pedidos exigidos por la CONAIE durante el paro nacional que duró del 13 al 30 de junio de 2022. Son 4 acuerdos relacionados con banca pública y privada que el gobierno central pondrá en marcha. El primer acuerdo es la condonación de deudas de hasta $3,000 en el Banco Público Ban Ecuador. Esta medida ya había sido aprobada por el gobierno durante el paro nacional. El segundo acuerdo entre gobierno y CONAIE es la reestructuración de deudas en la banca pública Ban Ecuador, que será a 10 años plazo y tendrá 3 años de gracia. El tercer acuerdo es la reestructuración de microcréditos, préstamos para pymes y créditos educativos en bancos privados y cooperativas. El cuarto acuerdo es el otorgamiento de créditos en mejores condiciones para sectores populares y áreas rurales. Para este objetivo, el gobierno central transferirá $520 millones. Jorge Yunda debe esperar para conocer si mantiene o pierde sus derechos políticos. En suspenso quedó este 18 de julio del 2022 la decisión del Tribunal Contencioso Electoral para conocer si se ratifica la pérdida de los derechos políticos del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, o se confirma su estado de inocencia, lo que le permitiría buscar nuevamente la alcaldía de la capital. Casi 2 horas duró la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia emitida en octubre del 2021 por el juez Ángel Torres, que falló con la pérdida de los derechos políticos por 3 años y una multa de 50 salarios básicos, por haber incurrido en las infracciones electorales denunciadas por el actual alcalde Santiago Guarderas. El abogado de Yunda, Guillermo González, cuestionó la conformación de ese pleno y aseguró que durante el proceso se habían violado derechos constitucionales de su defendido, por lo que pidió se declare la nulidad de todo lo actuado y se ratifique la inocencia del exalcalde. En tanto que Ricardo Hernández, abogado de Guarderas, defendió la competencia de los jueces designados para continuar con este proceso y ratificó que Yunda violó la ley porque siguió ejerciendo el cargo, pese a que el Consejo Metropolitano ya lo había destituido y el juez Torres ratificó la validez de lo actuado. Luego de escuchar a las partes, el juez electoral Richard González dio por concluida la audiencia y se retiró, sin anunciar cuándo habría una decisión. La identificación de los reos asesinados en la cárcel de Santo Domingo de los Colorados llevará días. La identificación de los presos asesinados el lunes en la cárcel número 1 de Santo Domingo de los Colorados llevará días, así lo informó este martes el ministro del Interior, Patricio Carrillo, al anotar que se han levantado 45 piezas humanas que podrían pertenecer a 12 cuerpos. Equipos de inspección ocular técnica levantaron 45 piezas humanas en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo. Serían 12 cadáveres y no 13 como era la apreciación inicial, escribió en su cuenta de Twitter el ministro, y agregó que se desplazan antropólogos forenses y médicos legistas para realizar las autopsias de los cuerpos desmembrados. El proceso llevará días. La masacre del lunes en la cárcel número 1 de Santo Domingo de los Colorados en el centro norte del Ecuador, que dejó además 2 heridos, elevó a más de 400 la cifra de fallecidos desde 2020 en el sistema penitenciario del país. Si en 2020 fueron 46 los presos asesinados en sanguinarios enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles, la cifra se disparó en 2021 hasta alcanzar los 316, mientras que en este 2022 ya suman cerca de 80. Un marcado hacinamiento y la facilidad que tienen las bandas criminales para esconder armas en las prisiones han ubicado al sistema carcelario como uno de los focos críticos de una espiral de violencia que incluso ha rebasado los perímetros de las prisiones. El ministro Carrillo atribuyó esta última masacre a una de las bandas que buscaba controlar la prisión indicada. Entrevista del día.
El doctor Esteban Ortiz, docente investigador de la Universidad de las Américas, salubrista, máster en salud pública, habló esta mañana en Radio Sucesos sobre el siguiente tema. La pandemia del COVID continúa, sus variantes y el rebrote de casos. Escuchemos lo que dijo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué está pasando con esta pandemia? Veía el otro día un tuit suyo que decía, si crees que tienes rinitis, un resfrío, no te lo creas, tienes COVID hasta que no pruebes lo contrario. ¿Qué está pasando con este rebrote de casos de la pandemia? ¿Qué podemos esperar, doctor? Bienvenido. Pues bueno, está pasando lo que siempre dijimos, ¿no? La pandemia no termina, seguramente no terminará, y esto no quiero, digamos, alertar a la gente y decir, bueno, vamos a vivir con esto toda la vida. Pero en general, vean ustedes la influenza va con nosotros desde hace más de seguramente 100 años y sigue mutando, sigue aquí, seguimos vacunándonos y obviamente sigue causando daño en un grupo poblacional. El tema es que nos hemos acostumbrado a saber que la influenza pues causaba 20,000 contagios al año en el Ecuador antes del COVID, y hoy pues el COVID ha tomado un poco ese lugar, al menos desde el punto de vista mediático. Ahora, ¿qué está pasando? Pues primero que no estamos en endemia. Esta fue una observación que le hicimos nosotros a la máxima autoridad sanitaria hace tal vez un mes y medio, cuando ellos dijeron que pues el Ecuador estaba ya con indicadores endémicos, y estos indicadores endémicos no son reales, porque la endemia significa que tú conoces cómo se va a comportar y cómo se comporta el virus. Es decir, yo puedo predecir que en el invierno el dengue va a tener un repunte de casos, es decir, es endémico, pero en cambio con el COVID-19 no se sabe. ¿Qué está pasando? Pues actualmente hay un pico de casos diagnosticados de COVID causado por Omicron, seguramente por BA.4 y BA.5, que son estas nuevas subvariantes del virus del SARS-CoV-2, y pues la velocidad de crecimiento, es decir, qué tan rápido va ese camión al cual se le suben todos los nuevos contagios, pues hoy por hoy está yendo bastante rápido en Guayaquil, en Cuenca, en Quito y en el Ecuador en general. Obviamente todavía no alcanzamos niveles como los que vimos en enero y febrero de este año, con el primer pico abrupto de Omicron, pero pues esa es la realidad, estamos viviendo un pico actualmente, ¿no? Un pico brutal, doctor, y el que menos he escuchado que está con COVID-19, y no sé si es mi idea o es por lo que he escuchado con algunos conocidos, pero está dando bastante fuerte, porque como que lo que pasó en enero les daba bastante leve, no había mayor complicación, pero como que ahora los pacientes que se recuperan de COVID-19 la están pasando mal, al menos unos 4 o 5 días que son las partes más fuertes de la enfermedad. ¿Usted ha visto esto en sus consultas, en lo que ha podido escuchar, atender? ¿Y por qué está esa situación de que da más fuerte a la gente? Sí, bueno, no solo lo hemos visto con nuestros pacientes, también lo experimenté en carne propia. A mí me dio COVID en 2020, al inicio de la pandemia, cuando estábamos investigando en todo el país esto, y pues el cuadro fue molesto, pero fue relativamente más leve que el que me dio hace tal vez un mes y un poco más. Y es decir, esta variante BA.4, BA.5, que es la que me dio a mí, es bastante neurotrópica y ya no solamente se ubica en la garganta como aparentemente lo hacía Omicron BA.2, sino que también empieza a bajar y afectar a la vía respiratoria baja. Obviamente nosotros estamos vacunados, obviamente la gran mayoría de los ecuatorianos tenemos al menos una dosis, y en esa lógica pues nuestro sistema inmunológico es un poco más apto para defendernos. Por eso es que no han progresado las hospitalizaciones al ritmo que nosotros hubiésemos visto antes de las vacunas. Pero ojo que en el Ecuador, pues en junio de este año murieron 96 personas por COVID. Es decir, tenemos un promedio de aproximadamente 3 a 4 casos diarios de muertes por COVID. El tema es que no se registran usualmente a la par con la que sale, porque tú te enfermas, te hospitalizas y tal vez si es que llegas a morir, mueres 15 días después del diagnóstico, y por eso es que los datos tienen un retraso siempre. Entonces el tema es que no hay que tomarlo a la ligera. El virus
cambia muchísimo, hay más de 2.700 variantes de COVID y de estas, pues algunas son de preocupación, como es Omicron y como es seguramente Centaurus, que es una de preocupación en observación, como se le dice, pues el virus llegó para quedarse, es decir, el VIH sigue siendo pandémico, pero nadie habla de él, la obesidad es una pandemia, y en esa lógica, pues la influenza lo sigue siendo y seguramente el COVID lo seguirá siendo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que evitarlo a toda costa y pues tratar de prevenir siempre, porque algo que la gente habla muy poco y que nosotros lo decimos siempre es que los efectos posteriores de una infección por COVID, que parecería ser una gripecita, pues son complicados. El famoso COVID prolongado, long COVID, COVID largo, todas estas secuelas pueden darte un sinnúmero de afectaciones que pueden llegar inclusive a molestarte entre 2 a 6 meses, ¿no? Santiago García, economista y docente universitario, habló en Radio Sucesos esta mañana sobre el siguiente tema: impacto económico en el Ecuador por revalorización del dólar versus otras monedas. Escuchemos. ¿Qué nos puede decir respecto a cómo, al impacto que tiene esta situación de la paridad del euro, el dólar, sobre todo para nuestras exportaciones hacia Europa? Y bueno, toda la coyuntura económica que estamos viviendo, ¿cómo impacta al Ecuador todo esto? Incluso la devaluación del peso colombiano, por ejemplo, y esta situación del euro. Bienvenido, Santiago, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una situación preocupante y esto va a marcar un poco la cancha para nuestro sector externo de la economía ecuatoriana, porque no vamos a poder escaparnos. Esto ya ha tomado cuerpo, está lo que se conoce como este fortalecimiento del dólar. Todo apunta a que se va a mantener en los próximos meses estas condiciones de un dólar fuerte. En Europa, por ejemplo, el tema del euro, hace 20 años, como bien lo hiciste referencia, estaba a la par, es decir, 1 a 1, y luego siempre ha estado un 15% más alto el euro contra el dólar, ¿no? Es decir, el euro valía más, pero hoy vale menos. El día de hoy está a 0.98 dólares. Entonces, todo apunta a que se va a mantener esto en los próximos meses. Y para que la gente nos entienda, el público entienda, por ejemplo, creo que es más claro cuando uno hace referencia al peso colombiano. Y el peso colombiano está a más de 4.500 pesos por dólar. Entonces, mi dólar, si me voy a Ipiales, tengo un dólar en mi cartera, saco a comprar algo y puedo comprar 4.500 pesos. Antes podía comprar el equivalente a 3.500 pesos. Hoy, porque un dólar más fuerte está equivalente a 4.500 pesos. Claro. Pero cuando le digo al colombiano que me compre, me dicen no, porque necesito más pesos y no tengo más pesos. Así que vas a tener que, ecuatoriano, esperar que no te voy a comprar mucho. Entonces ahí se entiende, Verónica, esto lo que estamos comentando, ¿no? Un dólar fuerte pues va a comprar más, vamos a importar más, y el dólar fuerte a su vez, por ejemplo, el europeo me va a decir, ¿sabes qué? Voy a esperar un poquito más y no te voy a comprar el banano porque necesito más euros para poder comprarte. Entonces es complicado, nos va a afectar lo que se conoce la competitividad cambiaria, a más que, y eso es una realidad, el Ecuador sí es un país caro en términos generales, también hay que decirlo, mal distribuida la riqueza, mal las cosas no son estructuradas de la mejor manera posible, eso también es cierto, pero uno no quita lo otro, ¿no? Somos un país caro, con unos costos crecientes, no tenemos productividad alta, por ejemplo, en los productos agropecuarios, nos cuesta mucho la innovación tecnológica en el sector manufacturero industrial. Bueno, ahí estamos, en una situación que hay que decirla difícil, complicada, y hay que ver cómo la podemos enfrentar. Ahora, una situación, Santiago, que, bueno, a su criterio podría mantenerse, es una situación que podría cambiar, porque hay analistas que dicen que esta paridad del euro y el dólar no va a durar mucho, que más bien va a cambiar pronto. ¿Usted cómo lo ve? No, ahí creo que es para debatirlo, no creo que vaya a cambiar rápido.
Estamos viendo, por ejemplo, se viene un invierno en Europa y con las amenazas de no recibir el gas ruso. O sea, y todo apunta, estaba viendo las informaciones del Banco Central Europeo, todo apunta a que van a subir las tasas de interés para poder también controlar la inflación, pero al mismo tiempo provocar recesión económica. Y una economía recesiva, es decir, que no produce, no es dinámica, pues tiene una moneda débil. Estados Unidos también está tratando de controlar la inflación, pero es una economía que bulle, que crece, que hay empleo. Entonces no va a haber un empate ahí, el dólar va a seguir en esa perspectiva más fuerte y las otras monedas como el euro mismo no va a salir rápidamente de esto, ¿no? Y posiblemente caiga en un proceso recesivo. Algunos países ya están sintiendo la recesión económica. También la guerra brutal, esta Ucrania-Rusia, está pasando una factura terrible a todo el mundo. Y Europa, creo que por su línea directa, muy cercana, pues también va a pagar los platos rotos de esta guerra, y lo va a pagar ya, lo está pagando. Estamos viendo las notas de prensa que salen día a día, la preocupación del invierno, como digo, que viene, y eso se necesita gas, se necesita electricidad cada vez más cara, ¿no? Si uno pregunta al ecuatoriano que vive en Madrid, por ejemplo, las familias nos dicen prender el foco, encender la luz cuesta ahora un ojo de la cara. Claro. Entonces no lo veo, sinceramente. Puede haber quizás algún reequilibrio dependiendo cómo vaya la economía estadounidense, pero que el euro nuevamente esté 10 centavos o 10% más alto que el dólar, no. Esto va a durar al menos, yo diría, un par de semestres más de aquí en adelante. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Quienes hacemos telesucesos ante el sensible fallecimiento del señor Patricio López, amigo de este medio y en especial de nuestro gerente general, el arquitecto Fernando Najas, exteriorizamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Telesucesos. Seguimos viviendo un mundo complejo, un mundo difícil. Por esa razón quiero dar lectura a un editorial del ex canciller Luis Gallegos Chiriboga que dice: estamos en guerra, queramos o no. La pandemia ha traído al mundo muerte, pobreza y hambre. En unos casos, los sistemas no pudieron anticipar la gravedad de la pandemia, lo que derivó en crisis en los ámbitos social y económico, desencadenando desencuentros, violencia social y destrucción. En América Latina, además, se han desnudado las brechas estructurales y nos ha dejado una secuela de daños que tomará décadas superar. Pues para ello es indispensable que se aborde de manera decidida y prioritaria a las inequidades. Esta situación se ha visto agravada por la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y la incapacidad de liderazgo de las potencias y alianzas militares para lograr soluciones negociadas ante la confrontación geopolítica. En la arena del débil sistema de comercio internacional siguen surgiendo esfuerzos individuales como la prohibición de exportaciones impuestas por muchas naciones, lo que nos acerca al fin de la globalización y a la implantación del proteccionismo en escala global. Las sanciones propuestas o impuestas por Occidente a Rusia han afectado no solo a ese país, sino a muchos más, entre ellos al Ecuador. La economía mundial, con procesos de inflación de casi 2 dígitos, trae vientos de recesión que, siendo dolarizados, puede traer consecuencias graves al país. El Ecuador y su pueblo no se escapan de las consecuencias de estos acontecimientos, ya que la supervivencia misma de la población depende de alimentos importados como trigo y los fertilizantes necesarios para nuestra producción agrícola. Adicionalmente, los precios de los derivados del petróleo siguen aumentando, al igual que los costos de las medicinas en todas las regiones del mundo. El Ecuador es un país que depende de las variables internacionales y lamentablemente es víctima, a la vez que partícipe activo de esta guerra, quiera o no. El embajador Luis Gallegos dice: cierro con otro efecto preocupante. El oportunismo y la imposición del desconocimiento de estas realidades internacionales por motivaciones de interés político, ideológico o simplemente electoral
traen graves problemas al país. Así es que sigamos mirando lo que ocurre en el mundo, no dejemos de pensar que en un mundo globalizado lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta de una u otra manera, más aún cuando en el caso de Ucrania es quien proveía al mundo de granos como trigo, de semillas para aceites como girasol, y además en el lugar estratégico donde está, hace que los precios de los combustibles sigan absolutamente volátiles, y esto nos trae consecuencias muy complejas al país y al mundo entero. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. El lamentable espectro del racismo, como la mitológica Medusa, resurge una y otra vez en las sociedades con una lógica perversa que nada tiene que ver con el conocimiento, el sentido común y mucho menos la ciencia. Lo hace siempre desde el rechazo a los otros, a quienes son diferentes y por tanto extraños y ajenos. Apela a un ancestral y tribal sentido de amenaza y peligro emanado de lo distinto. Por su naturaleza, se trata de una visión conservadora, culturalmente cerrada, cuyo objetivo es, desde la exclusión de aquellos vistos como distintos, pasando por su aislamiento en áreas cerradas, en guetos, en reservaciones, hasta su exterminio físico, al dejar de ser considerados seres humanos. El racismo ha estado y está presente en todas las culturas y épocas, reapareciendo una y otra vez como proteo, envenenando el espíritu y la posibilidad de convivencia en la diversidad. Es indiferente que se demuestre, a través de la ciencia, los peligros de la endogamia con todas las taras genéticas que ésta puede producir. El objetivo que se plantea desde el racismo es el de las razas puras, autodefinidas, claro, como la propia, cuya presunta pureza quiere ser mancillada por las otras, inferiores naturalmente. La lógica consecuencia de semejante deformación, esto es, la superioridad que esa raza detenta, será la de la inferioridad de las otras hasta el punto de su deshumanización. El pasado siglo fue escenario de esta conmovisión llevada hasta sus límites extremos. El genocidio nazi de judíos y gitanos en Europa, donde la matanza se trasladó ya al plano industrial, el de Turquía contra la minoría armenia, el de Ruanda, donde los Hutus masacraron a la minoría Tutsi poco menos que artesanalmente, el de Serbia con los bosnios musulmanes, el apartheid en Sudáfrica, en fin, todas simples muestras de un enorme frasco de botones que nos revelan la extensión y la profundidad del fenómeno. Se ha extendido la tendencia de achacar esta conducta exclusivamente a la cultura occidental, al haber sido esta la que, en el medio milenio pasado, ha emergido como la más poderosa en el planeta por su superioridad científica y tecnológica que le permitió subyugar por medio de las armas y del comercio a buena parte del mundo, pocas veces de manera amable. Pocas o ninguna crítica se escuchará acerca del racismo maorí o del esquimal, que con seguridad existieron culturalmente, pero que no tuvieron impacto apreciable en otras culturas y pueblos. La realidad es que el racismo viene de lejos y lamentablemente es patrimonio de la humanidad. El presente siglo, con un cada vez más grave problema de migraciones y desplazamientos forzosos de poblaciones por motivos económicos o políticos, muestra ya crecientes tensiones entre poblaciones que mantienen diferencias físicas, culturales y religiosas muy marcadas, que han dado ya lugar a actos xenófobos cada vez más frecuentes. Las migraciones sirias y africanas hacia Europa, o las latinoamericanas a los Estados Unidos, han provocado reacciones de rechazo y hasta de persecución, hasta el punto de convertirse en temas de campaña política.
la limpieza cultural y lingüística que China está practicando en Xinjiang y en Tíbet contra las respectivas minorías en estas regiones, uigures y kazajos en la primera, tibetanos en la segunda, poco tiene que envidiar a los campos de concentración nazis en cuanto a su carácter industrial. La diferencia estaría en que China no ve necesario exterminar físicamente a sus minorías. Basta con matar su alma, extirpándole su memoria histórica, su lenguaje y sus tradiciones, además, claro, de sus religiones. Con creciente alarma, vemos cómo entre los pueblos indígenas andinos, principalmente de Bolivia, Perú y Ecuador, se está buscando imponer una visión de naturaleza racista a las colectividades indígenas, principalmente campesinas, como telón de fondo para sus reivindicaciones sociales y políticas. Ese racismo pretende aprovecharse del profundo resentimiento que existe por la marginación y la desigualdad que históricamente han sufrido por la estructura clasista que emergió de la colonización y continuó tras las guerras de independencia con las repúblicas. Las recientes declaraciones del señor David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia en el actual gobierno y ministro de Relaciones Exteriores durante el régimen de Evo Morales, hasta la renuncia y fuga de este, resultan por demás alarmantes y repudiables. Cualquier mandatario o funcionario público europeo o americano que se hubiera atrevido a formular la mitad de las barbaridades planteadas por este individuo habría sufrido el linchamiento mediático habitual de los trolls activistas que se rasgan las vestiduras ante expresiones que encuentran políticamente incorrectas y se habría exigido por medio de marchas y movilizaciones violentas la renuncia a su cargo y su enjuiciamiento por delito de odio. Como cabía esperar, las declaratorias de guerra racial impulsadas por varios de los más destacados líderes indígenas regionales no han merecido una sola crítica de parte de quienes se arrogan el vocerío contra el racismo, la discriminación y la exclusión. No se ve por ningún lado a los defensores de los derechos humanos, a los organismos y ONGs tan críticas y severas con esa tan criticada sociedad occidental que resulta paradójicamente la que las mantiene y en la única en que pueden actuar por los valores y principios de libertad que en ella están vigentes, contrariamente a lo que ocurre en las crecientes autocracias y dictaduras que no tienen problema en clausurarlas, multarlas o expulsarlas, como tan repetidamente se ha dado en Nicaragua, Venezuela, Rusia o China. Choquehuanca ha planteado de cara a las elecciones de 2025 que quiere ser el primer verdadero indígena en llegar a presidente, negándole tal condición incluso a Evo Morales por su apellido español. Pidió expresamente no confiar en los caras, es decir, en los blancos, a los que se debe excluir o expulsar del país. Choquehuanca, quien es seguidor de Felipe Quispe, activista e indígena fundador de organizaciones extremistas paramilitares como Tupac Katari o Ayllus Rojos, además de Pachacutic, brazo político del movimiento indígena, de ideología marxista-leninista, fundado en el año 2000, coincidentemente homónimo del de Ecuador, que se funda en 1995. Quispe rechazó el concepto del Estado Nacional Boliviano, sosteniendo que la real nación quechua aymara se ubica en el altiplano como parte del imperio inca que se debe reconstituir como un Tahuantinsuyo del siglo XXI con los indígenas andinos del Perú y Ecuador.
cada vez se hace más evidente la coincidencia ideológica y operativa de los radicales indígenas en los 3 países que ya descartan cualquier forma de convivencia con los no indígenas que no sea la fórmula planteada como resumen por Leonidas Issa en Ecuador: comunismo indoamericano o barbarie. La barbarie ya la vivió Perú en los años 80 y 90 del siglo pasado con la acción del Sendero Luminoso marxista-leninista de Abimael Guzmán, y la hemos experimentado a menor escala en Ecuador. Parecería poco creíble que en pleno siglo XXI una propuesta racista excluyente y enferma de odio, que en efecto propone el exterminio o la expulsión del 90% de los habitantes del Ecuador, del 87% de los del Perú y del 45% de los bolivianos, sea la plataforma ideológica del movimiento indígena andino. El derecho a la resistencia, tan esgrimido por ellos, deberá en adelante ser ejercido por la mayoría de la sociedad para enfrentar esta aberración. Ni racismo, ni nazismo, ni fascismo o comunismo indoamericano, ni mucho menos barbarie. Si de salvajismo se trata, habrá que hacerle frente y relegarlo al basurero de la historia. Muchas gracias. Editorial. La dignidad humana, Simón Espinosa Cordero. Cracovia, Polonia, 14 de julio, F. Una excavación llevada a cabo en el emplazamiento del antiguo campo de exterminio nazi de Soldau, cerca de la ciudad polaca de Drasdowo, en el norte, ha encontrado 17 toneladas de cenizas de al menos 8.000 personas incineradas en ese lugar. Las víctimas fueron asesinadas como parte del plan alemán de exterminio antipolaco que buscaba privar al país de las élites del Estado, de diplomáticos y sacerdotes. Los restos de los ejecutados en Soldau fueron exhumados probablemente en la primavera de 1944 y quemados para que este crimen no viese la luz del día y nadie pudiese ser considerado responsable. Karol Najrowski, presidente del Instituto de la Memoria Histórica. Sentimos asco al saberlo, horror al imaginarlo y rabia. Estas sensaciones de desagrado provienen de la dignidad humana, fundamento de los derechos del hombre. La dignidad o cualidad de digno hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo en cuanto ser racional dotado de libertad. Ver en Wikipedia un estupendo estudio sobre la dignidad humana. Occidente se conmovió por los abusos del estalinismo, del fascismo y del nazismo e imperialismo nipón en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y de los horrores de la misma y de las armas nucleares. Comprendió que no se debía robar a las víctimas su libertad interior. La ONU en 1948 dio juridicidad a esta esencia humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos invoca en su preámbulo la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, para luego afirmar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, artículo 1. Más tarde, pactos internacionales en nombre de la dignidad humana especificaron los abusos contra ella y las condenas. La dignidad humana exige el respeto a la persona y a ésta que reconozca su valía sin caer ni en la soberbia ni en el orgullo. Si se pisoteara la dignidad humana, tendríamos que la radicalidad del mal cuando el poder de cualquier tipo se apodera del mal en toda su absurda e incomprensible diversión y cuando por designios malignos del interés propio se sacrifica a los demás. El dirigente Leonidas Issa, al exigir con amenazas que los indígenas se unan a la rebelión, ha irrespetado la dignidad humana de aquellos que se resistían. Primero, el colectivismo. La justicia indígena, por su cruel arbitrariedad, no sale de la barbarie por costumbres comunales y debe ser abolida. El irrespeto a las personas víctimas del paro debe ser severamente castigado. Y el cuatricentenario al abuso indígena, una obra de la radicalidad del mal, nos exige a nosotros los mestizos y al poder político a erradicar ese mal con medidas justas a cualquier costo y por el tiempo que sea necesario.
Para la salud y los médicos hay una bioética que pocos cumplen a cabalidad, ni siquiera el gobierno. Un fuego divino nos insta día y noche a seguir avanzando. Esto lo dijo Hölderlin. Simón Espinosa Cordero. La alcaldía de Quito despierta pasiones. Todos quieren ser candidatos. Artículo de Talía Flores, publicado en el portal Primicias. Superados por el deseo de poder, un sinnúmero de precandidatos a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito se han olvidado el abismo al que llevaron a la ciudad los candidatos que, siendo de la misma tendencia, participaron divididos, permitiendo el triunfo de Jorge Yunda, mientras que ellos se neutralizaron entre sí, hundiéndose políticamente. Una muestra de respeto a la ciudad sería someterse a una suerte de primarias, aplicando una amplia encuesta como sugirieron varios sectores en 2019 sin tener eco, por lo cual los candidatos dejaron a la ciudad en manos de advenedizos, verdaderos piratas de la política que se llevaron lo que pudieron y humillaron a la capital. Tras una pandemia mortal, 2 levantamientos destructivos en menos de 3 años y un alcalde cesado, quienes buscan llegar al municipio tendrían que estar conscientes que hay que resarcir a la ciudad ofendida. Para hacerlo, tendrían que consolidar la mejor lista posible para concejales y poner los nombres con mayores opciones para la alcaldía y la prefectura. De esa manera, lograrán legitimidad y asegurarán la gobernabilidad. Pero no es así. La codicia de los políticos de viejo y nuevo cuño es idéntica. Aunque entre los nombres que suenan debe haber quienes con honestidad quieran llegar a la alcaldía para servir a la gente. Creer que podrán ganar compitiendo por separado resulta tan absurdo que las sospechas de que hay intereses ocultos cobran sentido. La sola posibilidad de que Jorge Yunda corriera por la alcaldía tendría que haber juntado a los precandidatos para cerrarle el paso al engrilletado que abochornó a Quito. Recién, en las próximas horas, se resolvería la apelación que presentó 10 meses atrás, luego de que en octubre del 2021 le quitaron los derechos a participar en política por 3 años tras ser removido de la alcaldía. Pero el virus del populismo está en el aire y Quito está en riesgo otra vez. Tras la alcaldía están también los correístas que ya tuvieron a Augusto Barrera, quien hizo una gestión gris y subordinada a Carondelet, lo que marcó el inicio del deterioro de Quito que se acentuó en las administraciones de Mauricio Rodas y Jorge Yunda. Por ahora, llenos de perplejidad, los quiteños contemplan cómo se baten por ser candidatos. Personajes que cuando la ciudad fue agredida se escondieron. Durante la pandemia no demostraron un ápice de humanidad. Cuando saqueaban las arcas municipales se hicieron los desentendidos y del aluvión en la Gasca y la Comuna apenas comentaron en redes sociales. El vacío de liderazgo en Quito es insufrible, siendo más doloroso en tiempos del bicentenario de la independencia. Por eso, las elecciones del 2023 tendrían que ser una esperanza, pero ¿quiénes podrían hacer un papel decoroso si llegasen a ser elegidos? Hasta ahora se mencionan varios nombres. De algunos no se sabe nada y a otros se los conoce bien. Por eso mismo, todo resulta un albur. Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana, Luz Helena Coloma de Creo, Pedro José Freile por Reto y otros movimientos, Luisa Maldonado de Avanza, Jessica Jaramillo del Movimiento Independiente Todos, Andrés Páez por Sociedad Patriótica y Democracia Sí, Diego Benítez, que busca partido, y probablemente Patricio Alarcón por el Partido Social Cristiano han sido mencionados, aunque se dice que Alarcón encabezaría la lista de concejales. Algunos, como el activista social Wilson Merino, se habría quedado en el camino. La incógnita es saber si Javier Hervas irá por Izquierda Democrática luego del inesperado cambio en la dirección del partido, o apoyará a Freile. Y si Yunda, que iba por Pachacuti, estaría impedido legalmente de terciar en el 2023. Lo más novedoso hasta hoy es el movimiento Reto, Renovación Total,
La plataforma de lanzamiento de Pedro José Freile, cuyo director es Eduardo Sánchez Saucedo, que militó en Ruptura de los 25 y es hijo del empresario constructor Bolívar Sánchez. Reto es una mutación de Podemos, del ex prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, que en Guayaquil está con Centro Democrático de Jimmy Jairala y en algunas provincias ha sacado gente del Partido Social Cristiano y del correísmo. La ideología importa poco. En fin, en momentos aciagos como el presente, la capital necesita un fuerte liderazgo ético, una autoridad que además tome decisiones graves en una institución compleja en la que la empresa metropolitana de aseo convoca para llenar 228 puestos para recolección y limpieza y recibe 18.563 solicitudes, demostrando que el desempleo es descomunal y la crisis social terrible. Un municipio que, de manera paradójica, tiene un exceso de empleados y trabajadores cifrada en más de 7.000, porque con 13.000 podría funcionar bien, pero cuenta con más de 20.000 personas. ¿Alguien de los que buscan la alcaldía se atreverá a hacer estos ajustes sin convulsionar a la institución y a la ciudad? ¿Conocen cómo reordenar esa enorme estructura administrativa que incluye secretarías, direcciones, agencias y más dependencias, haciendo de ella una institución paquidérmica? ¿Aplicarán el estatuto autonómico? Liberarse de Yunda como alcalde de Quito fue una catarsis colectiva luego de su inconducta y audacia. Era la primera vez en la vida de la capital que un alcalde era echado del cargo. Que nunca nadie más dé motivos para semejante escarnio a la ciudad. Tantos nombres para la alcaldía, pero cada uno por su lado, y hasta candidatos sin partido y sin ideología, listos para alquilar un membrete, evidencia que no hay lección aprendida y que los riesgos persisten. Es evidente que la alcaldía de Quito despierta pasiones. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. Noticias internacionales. Egipto ratifica su apoyo a Alemania en su objetivo de no depender del gas ruso. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ratifica al canciller alemán Olaf Scholz su disposición para colaborar con Alemania en su crisis actual por el gas y su búsqueda de otras fuentes para evitar la dependencia del suministro ruso. He confirmado el canciller que Egipto está dispuesto a colaborar con Alemania en el sector energético. Esto se refiere a la exportación de gas natural e hidrógeno, energía eólica y solar. En lo que se refiere al suministro de gas y prospectivamente también de hidrógeno, estos se encajan bien en la larguísima relación industrial que han mantenido Alemania y Egipto. Otros líderes europeos también continúan con sus estrategias para establecer una libertad del gas ruso y así tener alternativas estables y seguras. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, firmó un memorando de entendimiento con Azerbaiyán para duplicar las importaciones de gas a Europa desde el país del Caspio, rico en energía. Por su parte, el primer ministro italiano Mario Draghi anunció un nuevo contrato de gas con Argelia de 4.000 millones de euros. Desde principios del año, Argelia ha suministrado 13.900 millones de metros cúbicos de gas a Italia y tiene previsto suministrar otros 6.000 millones hasta finales de 2022. El año pasado, Rusia suministró cerca del 40% del gas natural de Europa. Y aunque cada país de la Unión Europea depende en diferente medida del gas ruso, hay una preocupación generalizada por la inflación, pero sobre todo por cómo se calentarán los hogares el próximo invierno. En Panamá aumentan las protestas contra la carestía y la corrupción. Empeora la crisis en Panamá. Los manifestantes bloquean la carretera de acceso al aeropuerto internacional de Tocumen a 20 kilómetros de Ciudad de Panamá. No hay taxis, autobuses ni transporte de empresa. Pasajeros y tripulantes tienen que abandonar las instalaciones a pie, arrastrando sus maletas en busca de un transbordo para llegar a la ciudad. Sindicatos y grupos indígenas han roto el acuerdo con el gobierno de paz social a cambio de bajada del precio de combustible.
Reclaman medidas para bajar el coste de la vida, aumentar los salarios, incrementar la inversión pública en sanidad y educación y políticas anticorrupción. La mayor protesta se produce en la capital panameña con miembros del sindicato de la construcción Suntrax, que cierran las vías de acceso con barricadas de neumáticos ardiendo, provocando masivos cortes de tráfico. También se produjeron nuevos bloqueos en la carretera panamericana, que conecta Panamá con el resto de Centroamérica y es la principal vía de transporte de mercancías a través del país. Con las vías de suministros cortadas, en los comercios hay escasez de fruta, vegetales y legumbres, y de los que llegan, solo un tercio estaría en buenas condiciones, según Roberto Villarreal, productor y vendedor en el principal mercado de frutas y verduras de Ciudad de Panamá. Aquí, como ven, casi la mayoría puesto ya está cerrado tempranito, que no tienen que vender. Esperemos a ver si los gobiernos y los dirigentes del gobierno llegan a una solución pronto, que abran ya para que todo el mundo se mueva en su negocio y cada ruta esté libre. Las protestas se producen en un momento económico difícil para un país con una inflación del 4,2% en mayo y subidas del precio del combustible de casi el 50% desde enero. Según un informe de la Cámara de Representantes de Texas, los cuerpos policiales que acudieron a la escuela primaria Uvalde fueron incapaces de brindar una respuesta eficaz y oportuna. Debieron haber hecho más, actuar con urgencia, probar las manijas de las puertas, tratar de entrar por las ventanas, tratar de distraerlo, tratar de hacer algo. Fallas sistémicas y un liderazgo deficiente contribuyeron al número de muertos en el tiroteo de la escuela primaria en Uvalde, según la investigación de los legisladores de Texas sobre la masacre que dejó 21 personas muertas, incluyendo 19 niños, a manos de un atacante de 18 años armado. Una situación que, según el reporte, es un escenario para el que los uniformados recibieron entrenamiento. Hay una decisión temprana de tratar esto como una situación de tirador activo versus una situación de sujeto con barricadas. El entrenamiento que establecimos para los oficiales es, si sabe que hay tiroteos activos, asesinatos activos o alguien está muriendo, el estándar es que debe continuar haciendo algo para detener ese asesinato o detener esa muerte. Los agentes no se adhirieron a su entrenamiento de tirador activo y no priorizaron salvar las vidas de víctimas inocentes sobre su propia seguridad, una investigación individual que terminaría en manos de agencias individuales. El informe dice que si no estás dispuesto a poner la vida de las personas a las que sirves, de los niños, antes que la tuya, en mi opinión deberías encontrar otro trabajo. Individuales y grupales, las fallas permitieron que algunas víctimas murieran desangradas esperando ayuda, una lamentable realidad que, según el informe, deberá ayudar a tener escuelas más seguras. No hay duda de que hubo una falla de mando ese día dentro y fuera de ese distrito escolar, pero una cosa con la que todos los oficiales que estaban en ese pasillo tienen que vivir, lo que sucedió en esa aula. Eso no ayuda a las familias, pero es algo con lo que tienen que vivir. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.